Un saludo a todos, muchas gracias por su invitación a participar en el primer Congreso Internacional Virtual en Investigación e Innovación Educativa. Mi nombre es Julio César Tovar Gálvez, pertenezco al Grupo de Investigación Educación en la Complejidad de Colombia y soy estudiante de doctorado en Educación en la Universidad Martin Luther Halle-Wittenberg en Alemania. Mi presentación se titula Transformaciones de la docencia para una formación por competencias en ciencias y se hace a partir de mi experiencia como docente, como formador de docentes. Al hablar de la transformación, esto me remite a pensar qué es transformación. Entonces, haciendo la reflexión, haciendo la búsqueda, encuentro que la transformación de la cual yo quiero hablar acá es aquella que significa un tránsito en la docencia. Una docencia que está centrada principalmente en el profesor, en la exposición de teorías o de los conceptos de una disciplina y en una evaluación que es un resultado final y que no es un proceso y que en muchas ocasiones se utiliza como un elemento de poder. Entonces, para pensar en cómo lograr cambiar eso hacia una educación o una docencia centrada en el estudiante con unas estrategias más activas, con una evaluación que sea un proceso que me permita regular el aprendizaje de los estudiantes, comienzo a hacer una revisión de cuál ha sido mi experiencia como formador de profesores y qué es lo que posiblemente ha limitado este tránsito, este cambio de la docencia. Lo primero, mi experiencia en formación inicial de profesores. Puedo contarles que trabajé durante un tiempo en una facultad formando profesores de química, educación ambiental, de lengua castellana, inglés, de matemáticas, de ciencias sociales y en otro momento de biología. Pude notar que los estudiantes toman a través de la carrera varios seminarios de pedagogía, de didáctica, de sociología, psicología y aprenden sobre varias teorías. Pero el momento en que ellos van finalizando su carrera y llegan a los proyectos de grado y llegaban a trabajar conmigo, a los estudiantes les costaba mucho llegar a concretar una propuesta didáctica, una propuesta de intervención, algo que hacer en el aula. Ellos pueden seguramente avanzar en identificar una situación, problema en los colegios a los cuales ellos asistían. Ellos podían tener algunos referentes teóricos, pero en el momento de decir qué podemos hacer para transformar eso, no tenían suficientes elementos. Entonces, casi que el reto como orientador de esos proyectos era traigamos las teorías y miremos cómo les hacemos acción. En mi experiencia en formación en maestría, lo primero con lo que me encuentro es con un grupo de profesores que tienen una amplia experiencia y que tienen una cantidad de acciones, de anécdotas, de actividades, de proyectos, de procesos que son muy interesantes, que son exitosos, que han significado cambios reales en la forma de enseñar. Los profesores tienen un conocimiento muy profundo de su contexto. Sin embargo, cuando los profesores llegan a los programas de formación avanzada o tienen contacto o visitas de los investigadores, resulta que estas personas que son externas a la escuela siempre llegan con teorías a priori. Llegan teorías muy interesantes, muy sofisticadas que pueden aportar, pero siempre son a priori. Entonces siempre llegan a mirar qué tanto el profesor tiene o cumple de esta teoría, dejando de lado la experiencia como tal de los profesores. Los profesores sienten que no se les tiene en cuenta y que no son unos interlocutores válidos. Por otro lado, escuchando en el seminario de investigación educativa que yo orientaba en el didáctica de las ciencias, las experiencias de ellos, porque de allí partíamos nosotros para formular sus proyectos de investigación, encontré que sí hay muchos elementos muy interesantes que se deben rescatar, que se deben visibilizar, pero que falta ese apoyo teórico y esa forma de interpretar la experiencia de la teoría, pero pues esa es la tarea que tenemos que hacer los formadores de profesores. Y finalmente otra cosa que los profesores me contaban es que ellos han tomado muchos cursos de actualización, pero que la mayoría de las veces están centrados en lo teórico y que al final cuando ellos van a una capacitación, a una conferencia, a un taller, se quedan con lo mismo. Aprendí, escuché sobre una teoría, pero no sé qué hacer con ella, no sé cómo llevarla al aula. Y finalmente quiero contarles en esta parte que la investigación en docencia universitaria
con un colega, estuvimos vinculados a un proyecto en el que estábamos evaluando la docencia universitaria de profesores de administración de empresas, de medicina, de educación y de psicología. El primer problema que encontramos es que no había un referente para poder decir algo frente a la docencia desde lo didáctico para cada disciplina. Sabemos que en el caso de las ciencias hay un gran avance y un profundo avance en la investigación, hasta el punto que se habla del estatuto científico de la didáctica de las ciencias. Y hay un suficiente referente para decir esto es didáctica de las ciencias y así yo puedo observar y puedo evaluar la docencia universitaria en docencia de las ciencias. Sin embargo, no lo encontramos en las otras disciplinas. Esto quiere decir que tuvimos que recurrir a una didáctica general. ¿Cómo hicimos? Tomamos el constructivismo y expresamos ese constructivismo en un conjunto de acciones para verificar a los profesores. Una vez lo hicimos, encontramos que los docentes de estas facultades tienen unas experiencias o unas docencias que son mixtas, que tienen elementos tradicionalistas centrados en ellos, en exponer teorías, pero también hay unos procesos interesantes en los que se generan los aprendizajes a través de situaciones, de preguntas, en que se trabajan aspectos axiológicos del conocimiento de la disciplina, de la implicación de ser profesional y en algunos momentos las actividades van mucho más allá pues, de las teorías o de lo que es el aula de clase. Entonces esto nos muestra que sí hay un tránsito, que está dando un cambio en la docencia universitaria, pero que aún falta apoyar ese tránsito para que se concrete. Bueno, entonces al revisar esos antecedentes en función de lo que llamamos el tránsito, ese cambio de la docencia, encontramos que los formadores de profesores tenemos dos grandes retos. Uno, identificar referentes sobre aprendizaje y sobre enseñanza que aporten a orientar los procesos de transformación de la docencia. Y dos, expresar dichos referentes como lineamientos o principios prácticos que los profesores puedan usar para transformar su experiencia docente. ¿Qué tipo de lineamientos o principios prácticos? Son una forma de expresar aquella teoría que está abstracta, aquella teoría que escuchamos en una facultad de educación, en un seminario, y que se hace acción para el docente. Entonces no se trata de un conjunto de reglas o de pasos a seguir, de lineamientos que constriñen al docente, sino que son un conjunto de acciones que pueden tomar los docentes de diferentes formas, combinadas para finalmente llegar a diferentes estrategias que sean más coherentes con sus estudiantes, con su contexto. Entonces, no quiero mostrar estos lineamientos o principios como unas reglas o como una receta a seguir. Entonces, en esa búsqueda de unos referentes sobre el aprendizaje, quise retomar ese trabajo que hicimos con unos colegas en el año 2012 respecto a la competencia como la forma de entender el aprendizaje de los estudiantes. ¿Por qué me interesa el aprendizaje? Expresarlo en unos lineamientos para los profesores. Porque cuando yo pienso en el aprendizaje, quiero saber qué quiero que mis estudiantes aprendan, cómo quiero que lo aprendan, en dónde quiero que lo aprendan y para qué quiero que lo aprendan. Entonces, este concepto de competencia me brinda esa oportunidad. Para este trabajo, la competencia es una posibilidad que construye el sujeto de poder intervenir, de poder transformar su entorno desde la articulación de varios conocimientos. No voy a centrarme en ese concepto de competencia, sino en los componentes que constituyen esa competencia, y los voy a explicar o los voy a expresar en términos de acciones de los profesores. Entonces la competencia tiene un componente cognitivo, que significa que los profesores aportan al aprendizaje de saberes conceptuales, metodológicos, administrativos, actitudinales, comunicativos y epistémicos de la disciplina. Es decir, que es una visión más amplia de la construcción del conocimiento de la disciplina y que no solamente son teorías. En el componente metacognitivo, los profesores orientan a sus estudiantes para que reflexionen, administren y evalúen sus saberes. Esto quiere decir que los profesores orientan a los estudiantes para que ellos comiencen a preguntarse qué sé y qué no sé con respecto a mi tarea o a lo que el profesor o la profesora me está pidiendo que haga. Yo soy bueno para esto, no soy bueno para esto, yo sé aprender de esta manera. Una vez estoy consciente de eso, ¿cómo lo organizo en una estrategia de acción para llegar finalmente a lograr mi objetivo? Y al final es preguntarme, ¿fue efectivo? ¿Me sirvió o no me sirvió? ¿Logré lo que estaba esperando?
En el componente social, los profesores involucran a sus estudiantes en el trabajo individual y en el trabajo en equipo. Eso quiere decir que los aprendizajes no solamente son individuales, sino que son colectivos. En el componente contextual, los profesores comprometen a sus estudiantes con el reconocimiento de su entorno. Entonces es preguntarse en dónde estoy y en dónde a dónde quiero yo llevar mi conocimiento, o cuál es la motivación para aprender. Es mi entorno, en donde estoy yo y en donde voy a trabajar. Componente fáctico quiere decir que los profesores guían a los estudiantes para que logren un impacto en sí mismos y en su contexto. Es decir, además de los discursos, de los conocimientos, de las teorías, de los procedimientos, es qué podemos hacer en el entorno. Y hacia allá va la competencia en este sentido, es cómo podemos transformar, ya sea nuestro lugar de trabajo como maestros, nuestra comunidad y nuestros seres. Finalmente, en el componente de identidad, los profesores motivan a los estudiantes a reconocerse como sujetos, como profesionales y como ciudadanos. Hasta aquí el referente de aprendizaje expresado en acciones de los profesores. Por el otro lado, sobre el referente de enseñanza que queremos tomar para orientar el trabajo de la transformación de la docencia, opté por la didáctica constructivista de la cual ya les hablé anteriormente, que trabajamos con un colega en un proyecto y que aquí ha sido expresada en acciones que son visibles, que son evaluables, que permiten ser combinadas de diferentes maneras para lograr diferentes estrategias de acción en el aula. Entonces, desde esta visión constructivista, los profesores tienen en cuenta los conocimientos, experiencias y evaluación previas de los estudiantes para reorientar sus estrategias. Los profesores proponen ejemplos, casos, problemas o situaciones para articular o motivar los múltiples aprendizajes. Los profesores enseñan a los estudiantes a diseñar estrategias, a gestionar recursos e información, a experimentar, a evaluar sus logros, entre otras situaciones. Los profesores promueven las reflexiones éticas o valorativas sobre el conocimiento disciplinar tratado en la clase. Los profesores promueven que los estudiantes participen en su clase y en la reflexión sobre el currículo. Aquí quiero hacer una observación, y cuando hablo de esa participación es cuando los estudiantes también manifiestan qué es lo que están pensando, por qué responden de esa manera, hasta dónde tienen dificultades, que es ese tema de comunicación con los docentes, de poder decir qué estoy aprendiendo y qué no, porque eso también limita el aprendizaje, no expresar cuáles son las dificultades. Y cuando hablo de reflexión en el currículo, es la posibilidad también con cierto grado de libertad de compartir con los estudiantes o llegar a acuerdos en cuanto a la forma de abordar ciertas cosas, en cuanto a los tiempos, a las maneras, a los procesos. Y continuando, los profesores discuten sentido, objetivos, criterios, dinámica y usos de los resultados de la evaluación. Una vez más, yo sé que la evaluación no puede quedar siempre a criterio total de los estudiantes, pero sí con un cierto grado de libertad discutir ciertos elementos con los estudiantes. Y los profesores tienen una reflexión sobre el proceso de aprendizaje de los estudiantes y sobre su práctica docente, lo que también finalmente nos acerca o nos aproxima a la investigación en el aula. Entonces, hasta que quedan estos criterios o principios prácticos sobre enseñanza para orientar ese proceso de transformación. Ya que en lo metodológico, yo lo que quiero mostrarles a ustedes es unos casos que nos pueden ilustrar cómo se han tomado algunos de estos principios prácticos desde el aprendizaje entendido como competencia y desde la enseñanza, desde el constructivismo, y poder analizar cómo se dan de alguna manera esos cambios. De eso se trata. Quiero decirles entonces que los casos a estudiar no son aislados del todo, es decir, no solamente son algo particular que está restringido por sus límites del lugar en el que se estudia, sino que siempre los casos están en relación con un sistema o con un problema general. En este caso, lo que en este momento les voy a presentar se relaciona con el problema general de la transformación de la docencia. Entonces, sí hay un diálogo entre eso que es local, que es particular, y algo que es general. Para otros referentes también es posible hacer estudio de varios casos que, aunque entre sí sean diferentes, porque son muy particulares, también pueden aportar a lo general.
La clave está es cuando se tiene un marco teórico del cual se lean todos los casos con los mismos criterios y ahí se puede hacer ese diálogo y ese aporte al sistema general. Entonces, voy a presentarles aquí dos casos y los voy a analizar con los criterios o con los lineamientos prácticos que nombré anteriormente para desde allí poder interpretar y decir algo en general que nos aporte a pensar la transformación. Y por otro lado, quiero decirles que lo que les estoy presentando de alguna manera también es resultado de la investigación en el aula, porque son experiencias que yo he tenido, que he sistematizado y que he presentado como una forma de entender y reflexionar qué es lo que estoy haciendo yo, qué pasa con mis estudiantes. Entonces, cuando los profesores reflexionamos sobre nuestra práctica y sobre el aprendizaje de los estudiantes, tenemos la capacidad entonces ahora de transformarnos y transformar a nuestro contexto. Bueno, este primer caso es un curso de química general para estudiantes de primeros semestres de las carreras de zootecnia, optometría y veterinaria. El curso, el semestre está dividido en 4 periodos académicos. El objetivo didáctico es desarrollar proyectos para estudiar situaciones cotidianas. Entonces aquí yo decidí hacer un enfoque o un énfasis en el aprendizaje administrativo metodológico. Lo primero que yo hice fue tomar todos los temas del curso de química y organizarlos en núcleos para los 4 periodos. Esos núcleos son modelos a través de los cuales los estudiantes pueden interpretar la materia desde lo macro hasta lo micro. Lo segundo que hice fue acordar con los estudiantes que las 3 horas de clases iban a ser distribuidas en 2, durante las cuales yo como profesor iba a desarrollar los modelos químicos, y en la tercera hora iba a ser trabajo de ellos sobre un problema y con unas estrategias de acción. Entonces, para cada uno de los 4 núcleos de los 4 periodos yo propuse una situación a estudiar, una situación hipotética. Entonces los estudiantes se organizan por equipos de trabajo y a través de las estrategias de acción tenían que llegar a resolver o a decir algo frente a la situación problema al final de cada periodo dentro del semestre. Le expliqué a los estudiantes cómo entiendo yo un problema, cómo entiendo una estrategia de acción y cómo gestionar una estrategia de acción. Entonces los estudiantes aprendieron que las estrategias de acción están compuestas o están determinadas por actividades de aprendizaje de la química. Entonces, ¿qué química debo aprender para resolver este problema? Obviamente son los mismos conceptos de química que yo estaba manejando durante cada periodo. Actividades de aprendizaje sobre ese contexto, sobre esa situación problema, y actividades de integración. Entonces es cómo logro yo empezar a interpretar o a leer el problema desde los conceptos químicos que estoy trabajando en este momento. Por otro lado, esas estrategias de acción fueron reguladas a través de un cronograma en el cual los estudiantes escribían las estrategias y las fechas en las cuales iban a ser desarrolladas, cuáles iban a ser desarrolladas en el aula de clase durante esa tercera hora de clase que yo les daba a ellos para trabajar, y también como actividades extra clase. Otra forma de regular esas estrategias fue la asignación de roles. Entonces, cada estudiante dentro del grupo tenía un rol específico, aunque todos trabajaban en todo, también había ciertos roles determinados y había una evaluación guiada para que ellos pudiesen decir al final de cada periodo qué pasó con esos roles, y esos roles se estaban rotando. Y finalmente había una evaluación guiada para esas actividades. No se trataba solamente de hacer una actividad, sino de mirar qué tan viable era y qué tanto aportaba para resolver el problema. Y finalmente todo eso se registraba en el portafolio con un aspecto importante, es que en el portafolio había ciertos productos que estaban sintetizados. No eran grandes volúmenes de documentación, sino síntesis, diagramas, presentaciones, entre tantos. Bueno, ahora este caso reflexionado o analizado a la luz del marco teórico. Entonces, por el lado del aprendizaje, entendido como competencia, vamos a evaluar los aportes del profesor, las acciones del profesor. Entonces, del componente cognitivo, sí se abordan varias formas de conocimiento de la química, pero no se aborda lo axiológico, allí no está claramente desarrollado. En términos de lo metacognitivo, se fortalece la regulación de estrategias de acción, porque hay unos criterios para ello. En cuanto al aprendizaje en términos del componente social, hay una regulación de roles que permiten desarrollar ese aprendizaje colectivo.
En cuanto al componente contextual, ahí tuve una limitante porque simplemente se quedó en un trabajo sobre situaciones hipotéticas. Eso quiere decir entonces que en términos de lo fáctico solamente hay un cambio como persona y como profesional en formación, pero no sobre una comunidad, no sobre un contexto específico. Tampoco se ve claramente allí el componente de la entidad porque no hubo una reflexión intencionada sobre el sujeto, sobre el profesional y sobre el ciudadano. Ahora, este caso estudiado desde la enseñanza, desde el constructivismo. Se tiene en cuenta las ideas previas porque las actividades están encadenadas unas con otras. Hay una motivación para integrar los conocimientos y eran precisamente estas situaciones de estudio. Hay un aporte al enseñar a hacer porque hay una gestión de los grupos. Como ya dije, el tema del axiológico no está explícito. Eh, la participación se ha trabajado porque cada grupo tenía un momento para trabajar, para desarrollar sus actividades en clase. La evaluación logramos un avance porque hay unos criterios definidos y está siendo guiada. La reflexión del proceso falta por fortalecer porque en ese momento yo como profesor no estaba haciendo en el mismo momento una reflexión sistematizada de lo que estaba pasando con las estrategias y de pronto cambiar incluso mi estrategia. Pero al final tuve una aproximación a la investigación porque sistematicé el proceso y porque se hizo una publicación al respecto. Bueno, este otro caso es un curso, bueno, es la integración de varios espacios en un programa curricular. Un curso de problemática ambiental, otro de impacto ambiental y el semillero de investigación en una carrera para formación de profesores de química de educación ambiental. El objetivo era conceptualizar la problemática y el impacto ambiental en la cuenca media del río Tungelito en Bogotá a través de proyectos. Entonces lo primero que yo hago con los estudiantes es decirles no vamos a seguir el programa curricular tradicional por temática, sino que vamos a hacer algo diferente. Inicio yo explicándoles cómo se puede interpretar, cómo se puede entender el ambiente desde la postura de la complejidad y empiezo a adentrarlos un poco en el tema de la cuenca media del río Tungelito en Bogotá. A partir de ello, con los estudiantes entonces decimos que vamos a tratar de construir esa visión compleja del ambiente a partir de un proyecto de investigación. Este grupo era un grupo pequeño con pocos participantes, entonces allí decidimos que todos íbamos a ser parte de un solo grupo y que cada uno íbamos a tener un trabajo como investigadores, como pares. Entonces yo también asumí parte de ese trabajo, no solamente los estudiantes y yo supervisando, sino que yo también estaba trabajando. Entonces, cuando ya llegamos a estos acuerdos y yo doy una ruta de trabajo para que ellos empiecen a gestionar cómo buscar información, cómo procesarla en función del proyecto, iniciamos definiendo unas categorías o unos ejes de trabajo, a través de los cuales nosotros pensamos que podríamos construir esa lectura compleja de la cuenca media del río. Entonces, por ejemplo, definimos ejes de trabajo como el político en términos de participación ciudadana, en términos de condiciones de calidad de vida. Otro eje, por ejemplo, la relación entre lo biológico del río y la salud pública. En otro eje, por ejemplo, el tema de lo económico, de lo social y lo educativo integrado. Entonces, estábamos buscando líneas de trabajo, ejes o categorías para tratar de entender, pero no eran solamente temas, sino que eran relaciones entre ellos. Lo siguiente fue que empezamos a valorar esas categorías, es decir, que cada uno empezó a hacer una recopilación de información, de documentos, de páginas web, de organizaciones gubernamentales, no gubernamentales, de informes ambientales. Fuimos a hacer visitas en la región, hicimos entrevistas a algunas personas, fuimos a algunos colegios, también hicimos observación, tomamos fotografías. Con toda esta información entonces cada uno decía, bueno, ¿qué está pasando con el eje que estoy trabajando? ¿En qué condiciones se encuentra este eje en el contexto que me interesa? Entonces eso nos permitía ir ya a la tercera fase, que era la comunicación. Cada vez que nos reuníamos en el aula de clase, cada uno presentaba sus avances. Yo presentaba mis avances y teníamos la oportunidad de escucharnos y de orientarnos, decir, bueno, por aquí sí, por aquí no, aquí hay dificultades, esto no está claro, pero también empezar como en algunos momentos reorientar la misma metodología del proyecto. Y también tenemos la posibilidad de empezar a establecer relaciones. Entonces, alguna persona estaba con un eje, entonces ese cómo se va relacionando con el mío, cómo lo voy alimentando.
Finalmente, cuando se terminan los cursos de problemática de impacto ambiental, algunos estudiantes continuaron trabajando conmigo en el semillero y durante 2 meses trabajamos el informe final de cada uno y pudimos lograr que 2 estudiantes escribieran ponencias que fueron aceptadas y presentadas en un congreso en México. Yo presenté mi informe de investigación en una ponencia en Polonia y también hice una ponencia sobre este proceso de formación que lo presenté en España. Bueno, entonces el análisis de este caso a la luz del marco teórico. En cuanto al componente cognitivo, puedo decir que se abordaron los diferentes saberes conceptual, procedimental o metodológico, el axiológico, el comunicativo, el epistémico, porque se está abordando otra forma o una forma de construir conocimiento. En cuanto al componente metacognitivo, se da o doy un aporte aquí sobre el tema de la autorregulación, la autorregulación de esos aprendizajes, cómo aprendo a gestionar información, cómo aprendo a seleccionar información, cómo aprendo a empezar a hacer un análisis o una interpretación. Hay un aporte al componente social en la medida en que todos nos asumimos como investigadores, como pares y hacemos este trabajo del análisis conjunto. Siempre todos estamos aportando a los avances de cada uno. El componente contextual, entonces, se hace evidente porque hay una situación que es real, que es de la ciudad, porque varios estudiantes viven cerca de la cuenca media del río Tongelito y porque la universidad tiene unas instalaciones allí. En términos del componente fáctico, hay un impacto en lo personal y en lo profesional, pero no se ve claramente con la comunidad porque llegamos solamente como a la conceptualización, no a trabajar con la comunidad como tal. Y en cuanto al componente de identidad, se trabaja porque siempre hubo una contrastación, una confrontación con el ser maestro y el contexto. En términos de enseñanza, las ideas previas se tienen en cuenta porque siempre las actividades estuvieron conectadas una con otra durante el proyecto. Hay una motivación para integrar los aprendizajes que es la situación real. Se enseña al hacer a través de las rutas y de los criterios para gestionar el proyecto. Se trabaja lo axiológico en la medida que hay una reflexión sobre el ser docente. En cuanto a la participación de los estudiantes, es algo que se promueve porque todos nos asumimos como investigadores. También tenemos un avance en la evaluación porque siempre el proyecto fue discusión de todos, no solamente presentar avances de contenidos teóricos, sino cómo nos está yendo en el desarrollo de esto y cómo podemos mejorarlo. Y finalmente la reflexión del proceso que hago yo como docente es porque siempre estábamos evaluando. Vamos por buen camino, tenemos dificultades que tenemos que cambiar. Y la investigación en el aula se presenta en la medida en que logramos comunicar de manera sistematizada esta experiencia. Bueno, finalmente entonces a partir de todo lo que les he mostrado quiero compartir con ustedes unos aprendizajes a los cuales yo he llegado al pensar esta presentación. Primero, se reconoce el trabajo de los docentes y sus oportunidades para transformar su experiencia. Si hay trabajo de los docentes, hay cosas exitosas, es un punto de partida para empezar a reflexionar esa transformación. Los formadores de profesores tenemos el reto de proporcionar fundamentos de manera práctica, no solamente enseñar teorías y hacer el trabajo abstracto, sino cómo empiezo yo a los profesores con unos criterios, unos lineamientos prácticos. Los criterios o lineamientos prácticos no se reducen a un conjunto de instrucciones que limita a los profesores, como nos ilustraron esos casos que vimos. En algunos momentos se presentan unos y en otros se presentan otros. Yo pienso que no es obligación y es difícil siempre seguir un único modelo para todas las clases, para todos los contextos. De eso se tratan estos principios. No es establecer un modelo único, no es establecer una receta a seguir, sino tome algunos, los que necesitan en este momento, los que son más acordes con su comunidad. Los casos estudiados muestran la posibilidad de combinar esos principios prácticos. Y quiero finalmente decir que sí, que ese es un reto de los profesores, transformar la docencia del tradicionalismo al constructivismo, como mostré aquí en este caso, pero también necesitamos el apoyo de las directivos en todos los niveles. Bueno, muchísimas gracias por escucharme. Los invito entonces a la sección de preguntas. Hasta pronto.